¿cómo están? Bienvenidos en este jueves lluvioso. Aquí la azotea ya se nos anda inundando. Y además con esta, ¿qué pasará en las tuberías, en la cañería? Es preocupante porque apenas empieza a llover y el otro día veía que llevaba, el día que se inundó a la altura de Naucalpan, el periférico, ay, que esa pobre señora nadaba ahí junto con el coche y la sacaron haciendo una contorsión que de churro no le pasó nada, pero apenas acababa de llover porque yo también ese día hice como 2 horas de regreso, así, pero a borbotones, o sea, ya no cabe el agua, se satura, más la basura que hay, ay Dios, complicado, por eso no tiren basura. Esta queja es para pedirles que no tiren basura, por favor, porque por eso es más complicado que el agua fluya por toda la tubería de nuestro país y de nuestro México. Oigan, vieron a Juan Osorio, hay varios clips que les quiero compartir porque Juan Osorio pues se puso triste por la salida de su bebé, bueno, no la salida, la nominación de Emilio Osorio, que no había estado nominado en la Casa de los Famosos. Y entonces, pues hizo primero varias reflexiones y también habló de Bárbara Torres. Vamos a ver qué dijo de Bárbara Torres. Que no se haga. Hace un personaje y Bárbara, grabando en un estudio, maltrató a un técnico y le gritó y lo hizo pomada. Yo no puedo permitir, yo no puedo entender de una persona que viene a buscar una oportunidad en otros países y se les abren las puertas y a personas de nuestro país no los apoyamos. Pero en fin. ¿Saben qué? O sea, yo también he hablado de Bárbara Torres, no me voy a hacer la boca chiquita ahorita, pero como cuando pasa algo, o sea, Bárbara Torres no se sabía de esta situación emocional por la que atraviesa. No se sabía que Bárbara Torres era tan extrema. Todo el mundo lo ubicaba más, les digo, como la comediante simpática, como la excelsa, junto con, o sea, trabajando con Eugenio Derbez. Ella se expone, porque es ella, de una manera atroz dentro del reality show de la Casa de los Famosos, y entonces todo el mundo empieza a hacer memoria y dices, como en mi caso, esto le hacía a Talina, esto me hacía a mí, esto le hizo a un empleado, cosas que a lo mejor antes no se hubieran dicho, o pues las pasas por alto, la verdad, ¿no? Las dices, bueno, pues sí, sí era así, pero no pasa nada. Y cuando la ves, pues la gente empieza a relatar sus historias. Yo creo que ella no se imaginó lo que su presencia y sus acciones iban a desatar. Pero hay otro video donde Juan Osorio pues también está hablando de la nominación de Emilio y esto es lo que opina. Voy con ustedes, voy con la fuerza de todos ustedes, que ustedes nos impulsan y ahí van a tener a Juan, su amigo, a ese líder y te llevaré a la gente de mi equipo. Dani, tú vas a estar conmigo el sábado, va a estar Dani conmigo, vamos a llevar los que puedan llevar Magnavoz, que las lleven y todo. Y si la policía oigan lo que le estoy diciendo. Si la policía se presenta y dice que se va a llevar una gente, no me importa que me lleve a la cárcel. Pero esa manifestación, esa demostración de afecto y de amor a Emilio, no la perdemos. Emilio debe sentir eso. Estoy seguro que esto vale la pena. Estoy seguro que Emilio va a agarrar muchísima fuerza con todos estos seguidores. Ninguno dentro de la casa. La única que puede tener todos estos seguidores es mi linda Wendy. Pero Wendy, gracias a Dios y a su agilidad y a su creatividad, no ha tenido nominación y se van a tardar para nominarla porque le tienen miedo, porque no tiene mucha fuerza, porque es una gran guerrera. Es una mujer, un ejemplo de mujer para mucha gente que cree que la vida puedes pasarla así de sencilla. Y ella es una guerrera, una luchadora. Y creo que Wendy va a estar muy orgullosa de ver a un Emilio que no se me quiebra, que no se me caiga, que no se deprima, que no suelte la rienda del juego, que siga jugando con esa estrategia, con ese amor y con esa fuerza, con esa fortaleza. Es que quien subió este TikTok le aceleró la velocidad y quedó muy chistoso, pero para que cupiera todo en el clip. Pero qué tal está de apasionado Juan Osorio, pero antes de ese apasionamiento en donde dice que va a ir a apoyar el sábado a su hijo para que le dé ánimos, para pues que no, bueno, también hay que ver qué va a suceder y qué suerte corre, pero bueno, vamos a ver qué dice Juan Osorio también cuando le ganó la lagrimita. Me emocioné mucho. Me dolió ver a Emilio ahí nominado. Pienso que todavía tiene semanas para seguir compitiendo y haciendo cosas, y me dolió su carita de mi hijo diciendo, ¿quién me dominó? En ese momento yo viví en ese momento dices,
¿dónde está el enemigo? Quizás estoy con él cerca y no me he dado cuenta. Y efectivamente, Bárbara es una gran manipuladora y una gran chantajista. Y muy bien dicho Raquel y muy bien dicho Sergio. Usa 1000 máscaras para que no la descubran. Pero bueno, pues así es ella. Es su estrategia. Y Barbie no tiene ni dónde tiene, no sabe ni dónde tiene la cabeza. Entonces, pues se dice fácil y se va como la borregada para donde lo jalan, de modo. Ninita fresita. Ninita Fresita, muchas gracias, te mando un saludo. Mira, Ninita, tú ya me quitaste las lágrimas, ya se me estaban saliendo porque adoro a mi hijo, lo adoro. O sea, es algo que es parte de mí, mis hijos los adoro, pero Emilio tiene un cariño especial, Miriam, claro, no se compara con el que tengo con mi mujer. O sea, Dani es la mujer que me vino a cambiar, que me iba a transformar y que me ha ayudado. Si yo decía que había madurado, era mentira. Realmente una maduración. Ay, se conmovió, llegó a las lágrimas. Pues, ¿quién no? Por sus hijos uno es capaz de todo, de ir a gritar a la casa, de llorar, de pelearte con alguien, porque pues para uno el corazón va primero, la familia va primero. Y pues Niurka también ha estado activa en redes, contestando, o sea, aquí sí hay power para apoyar a su hijito. Y ahora también otro mensaje para Bárbara Torres. Es lo que les digo, vean lo que está pasando. Y esto dice Niurka, dedicado a Bárbara Torres. ¡Tío! ¡Qué bueno se está poniendo esto! Y yo defendiéndola. ¿Cómo traiciona a la gente, mierda? Y Emilio bien inteligente, güey. Ese niño tiene una intuición igual que su madre, igual que su mamá. Bárbara me dio. Ay, se equivocó con Jorge, sí, pobrecito Jorge. Pero Bárbara me dio. Bárbara está cagada, se está cagando. No quiere que se enteren que él le dio. Mierda, no quiero estar en su lugar. ¡Ay, ese juego está espectacular! Y es que ven que en las nominaciones Bárbara le dio un puntito a Emilio, pero fíjense, evidentemente es un juego y entonces si estás dando puntos, pues es para perjudicarlo, pero me encantan los que entran al confesionario y no, yo mi voto se lo voy a dar a Emilio y a Nicola, porque no les va a afectar en nada, o sea, un voto en contra, no pasa nada, ellos están más encima, por encima de eso, y hace así Bárbara, no les va a perjudicar, por eso voté por ellos. Ay, entonces cuando voten por ella, lo va a entender de la misma manera, no, los votos son con estrategia y por un poco de maldad. Nadie vota ahí por bondadoso, no nos hagamos bolas ni nos hagamos soncitos. Pero bueno, Niurka le hicieron preguntas, hizo sesión de preguntas y respuestas, que hace mucho que no hago una, luego me ayudas para hacer una. Y Niurka esto contestó a una de las preguntitas. Pues trabaja desde hace mucho tiempo en el programa Hoy. Está conduciendo Galilea. Están todos unidos, son familia, se quieren. Es como cuando criticaron a Emilio y a Juan, que yo nunca he dicho nada con respecto a eso, pero es un ejemplo que es muy válido con tu pregunta. O sea, la gente es tan estúpida que cuestiona, porque si no es por tu papá, pues ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a apoyar? ¿Quién te va a cobijar? ¿Quién te va a guiar? ¿Quién te va a dar los recursos si no es tu papá y tu mamá? Cualquier mundo, en cualquier espacio, en cualquier territorio, en cualquier país, en cualquier cultura, así es. Los papás apoyamos a los hijos. Entonces Paul es de Televisa, es de Hoy, está con Galilea, pues obvio. Pues es lo que están diciendo, que qué raro que pues todo el mundo está apoyando a Paul Stanley, que le están dando, bueno, no todo el mundo, dentro de la casa, una ayudadita. Es que estoy buscando una cosa que les quiero poner, le están dando una ayudadita para que no lo saquen, porque tiene pues todo el apoyo
de hoy, y pues Galilea es la conductora principal. Y justo hay una foto de Emilio que me estaban preguntando, ¿qué está planeado que este fin de semana salga Emilio? Y yo, no, ¿por qué? Me dicen, porque está anunciado en un programa de imagen televisión que se llama Llegó la Hora, que es que conduce Mónica Noguera, y dice, oh, ya llegó la hora de cantar y bailar y recordar Meet and Greet con Emilio Osorio este 8 de julio a las 10 de la noche. Entonces me hablaron y me dijeron, ¿cómo? Emilio está, pues, que está nominado, entonces va a salir. No, este es un programa que es grabado y entonces ya se había grabado su participación, pero todo lo que dice es ahí real, va a estar, va a cantar en el programa Y Llegó la Hora con Mónica Noguera por Imagen Televisión, pero no es que Emilio vaya a salir, es por esta circunstancia. Entonces, dicho esto, ya todo va mucho mejor. Bueno, pues, y nos falta Gloria Trevi, ya para acabar con el tema, Ale, porque ahora sí ha habido mucho tema de Emilio Osorio. Gloria Trevi le manda este mensaje a la familia y vean lo que le dice a Juan Osorio. Amiga, yo sé que como mamás nos preocupamos por nuestros pollitos, pero tranquila, porque Emilio se ha ganado el corazón de la gente, no por ser tu hijo, sino por su talento y por su manera de ser. O sea, todo el mundo dice que él en la casa es súper lindo, así limpio, bien educado, que tiene unos modales bien chulos. Así que tú no te apures porque él se ha ganado el corazón de la gente. No te preocupes de que esté nominado en esta ocasión. Y bueno, pues aparte de todo es el baby de la casa. Es el bebé de la casa. Lo van a ayudar, lo van a salvar. Para que vean hasta que para Gloria Trevi, pues también está apoyando a esa Niurka, porque Niurka es su amiga, el otro día vimos que se dieron un gran abrazo, entonces qué padre que también hable de la casa de los famosos Gloria Trevi y le mande buena vibra a Niurka. Entonces, pues la cosa sí está muy interesante, porque la verdad el chisme está que requete bueno, entonces uno acaba hasta votando para ver qué sucede. Bueno, Alex Fernández y su esposa, Alex Fernández Jr., hicieron esta ceremonia para revelar el género, gender reveal, en donde ya saben si es rosa es niño, si es azul, si es rosa es niño, sí, si es azul, niña y niño. Ay, ¿qué dije? Si es rosa es niña, si es azul es niño. Y ahí que vieron, rosa, ya tienen un hijo y entonces pues llegará otra niña. Entonces, pues aquí lo dieron a conocer. El nombre es lo que mucha gente dijo, ay, ¿por qué le van a poner Nirvana? Pero bueno, pues ese es el deseo de los papás, poner el nombre, y está maravilloso que le quieran poner Nirvana, pues ya, cosa de cada quien. Pero entonces llega otra niña a la vida y otra nieta para Alejandro Fernández. Shakira llegó a un desfile en París con este vestido que dice no. La frase me encantó que puso en sus redes sociales, el sí está sobrevalorado, porque también hay que aprender a decir que no, y también que hay que aceptar cuando te dicen que no, porque no sé, a la gente nos gusta que todo te digan que sí, pero ¿qué pasa si un día alguien te dice, te invito a salir? No, muchas gracias, no estoy de humor. ¡Qué mala onda! ¿Por qué no vas a salir conmigo? Bueno, porque estoy cansado. Pero lo que han criticado de Shakira es que este mismo vestido hace muchos años ya lo usó Jennifer López en otro evento importante. Entonces decían, primero su vestido es viejo, el de Shakira, y luego ya lo usó J-Lo. Bueno, ¿qué tiene? Pues cada quien lo puede usar cuando quiera, pero toda la gente asoció que después de haber estado cantando juntas en el medio tiempo del Super Bowl y después del documental que hizo J-Lo que se llama Halftime, pues yo también le doy la razón a Shakira si está molesta. O sea, J-Lo hizo su documental que está padrísimo. Me encantó cómo ella está metida en los bailes, en la producción del evento y demás, pero borró a Shakira del mapa. Y eso no habla de una mujer compartida. Si J-Lo hubiera sido tantito compartida, pues la incluye en el documental. Pero acuérdense, ella misma se balconea, porque ella estaba luchando por su participación, decían que era pocos minutos, desde el principio dijo que quería un espacio solo para ella, que no había entendido por qué lo dividían entre dos artistas. Entonces vimos esa parte envidiosa de J-Lo, que a mí en lo personal, que la admiro, no me gustó conocer, y pues yo creo que Shakira le quedó muy claro que J-Lo
pues le gustan más los no que los sí, y es bastante envidiosa. Pero bueno, ahora vamos, ay, me quitaste la listita, ya no sé con qué seguimos de tanto. Bueno, pues ya ven que hay antes de que Sergio Mayer entrara a un reality, él estaba haciendo el propio reality con su familia. Entonces, una de sus hijas se ve realmente siempre muy afectada, muy molesta con Isabela Camil, muy enojada, les hace gestos muy feos. El otro día sí hasta le hizo un lado a Isabela cuando la quiso consolar porque estaba llorando. Y dentro de esos reality contactaron con supuestamente el espíritu de don Jaime Camil. Y vean la reacción de una de las hijas de Sergio Mayer e Isabela Camil. Los pies a las niñas si sigan llorando. Ya. No, no quiero. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos el trabajo? A ver si logramos hacer algún contacto, un mensaje o algo y que ella nos diga, ¿no? Okay. Listo, tú nos dices. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el nombre del abuelito? Jaime Camil. Jaime Camil. Pero ahí vieron cómo la niña la ponen a llorar. Ellas no querían estar en el reality de la familia de Mayer Camil, las obligaron y se les nota. Entonces, pues para que vean que tanto Poncho de Nigris como Sergio Mayer viven en un reality y él, pues Isabela no quería, las niñas no querían y aún así hizo el reality de los Mayer. Y vean las reacciones de la niña y no es la primera que le veo. Esto obviamente se grabó antes y hay varios capítulos. Entonces, pues creo que ahí Sergio sí debe medir que una cosa es lo que él quiere exponer, que es el adulto, y otro exponer a sus hijas, porque en otro de los capítulos decían, es que aunque ustedes no entiendan la educación, su madre y yo estamos de acuerdo, y aunque no les parezca, entonces la niña le pregunta a su mamá, ¿entraste a mi cuarto a esculcar? Bueno, así como le hace, ma, ¿entraste a mi cuarto a esculcar? Y ella le contesta que sí. Entonces Isabela le dice, pues cuando encontré estos, ¿cómo se llaman los que fumas humito? Los vapes. Encontré un vape, pero en México, ¿cómo se llaman? Que es muy feo. ¿Así se llaman vapes? Bueno, encontré estas cosas que fuman, donde fuman y sale así como vaporcito, por eso se llaman vapes. Entonces le dice, pero entraste a mi cuarto a esculcar, y dice Sergio, si hubiera entrado tu madre y no encuentra nada, entonces hubiera empezado a confiar en ti. Bueno, pero ya no, ok, si ahora ya no escondes nada, pues ya confiamos en ti. Pero pues sí están balconeando cosas delicadas y Sergio en la casa dijo, con mis hijas no se metan, lo cual tiene toda la razón, no debemos meternos, yo estoy hablando solo de lo que hace Sergio Mayer e Isabela Camil. Las niñas me da un poco de pesar y de pendiente que las estén forzando a hacer esto que se ve que no quieren y ¿por qué las expone así si él las quiere cuidar tanto? Eso es lo único que me llama la atención. Ahora tenemos este mensaje que vamos a ver a continuación es el de Britney Spears. Déjame ver. Ay, pero házmelo grande. Sí. Britney puso este comunicado hablando de las experiencias traumáticas que no son nuevas para ella y ha tenido que compartirlas y no hubiera querido, pero dice que no estaba preparada para lo que sucedió la noche antenoche. Reconocí a un atleta en mi hotel, en el lobby, que estaba ahí cenando, estaba ahí en el restaurante. Y luego fui al restaurante, a otro hotel diferente, y lo volví a ver. Decidí acercarme y felicitarlo por el éxito que ha tenido. Y estaba realmente como eufórico, y bueno, pues me tocó el hombro, no, le toqué hacia el hombro para obtener su atención. Y entonces dice, no sabía que eso iba a suceder porque lo sorprendí por detrás, digamos, haciéndole así, simplemente le hice así en el hombro, pero lo sorprendí. La seguridad que estaba ahí, pues realmente dice que la jalaron de la espalda, pues zarandearon enfrente de la multitud y ella solo iba a hacerle así para felicitarlo. Entonces, dice que la noquearon, la tiraron al suelo, causando heridas en su cara.
y por eso lo quiere hacer de conocimiento público. Pero qué raro, pues si era Britney Spears, la seguridad no la reconoció, además no llegó y lo besó, no lo pegó, simplemente le hizo así para saludarle, y entonces dice que como sabe que la historia va a salir a la luz y es muy vergonzosa, la quiso compartir con el mundo, porque bueno, para que no se diga más de lo que fue, y por eso repite, quiero compartir esta historia, y urge que esto se ponga en el ojo público, que sea un ejemplo de cómo tratas a la gente, que debe ser siempre con respeto. La violencia física sigue sucediendo en este mundo, incluso pues dentro de cuatro paredes, y dice, me pongo del lado de las víctimas y mi corazón va con ustedes. Todavía pues me quiero disculpar públicamente con el jugador, pero su seguridad y su organización realmente fueron rudos. Espero que ellos también se disculpen. No, ella, pero bueno, perdón por estarlo leyendo rápido. Ella pide una disculpa del jugador y también por parte de su seguridad. Lo que ella quiere es exponerlo públicamente, pero no sé si al final dice quién fue el jugador. Tú le ves ahí, no dice quién fue, pero dice que él sabrá el nombre. Pero bueno, esto, imagínense, si con Britney, que es Britney Spears, le hacen eso, ¿qué no harán con un fan desconocido? Qué barbaridad. También los artistas tienen que ver, porque aunque digan, no fui yo, fue mi seguridad, hay que ver también que la seguridad actúa bajo las órdenes del patrón, y si el patrón dice que nadie se me acerque, ni siquiera para voltear y ver, oye, no, espérate, me están saludando, no me están pegando, sea Britney Spears o sea quien sea. Ana Claudia Talancón fue a dar al hospital y le queremos mandar un beso y un abrazo cariñoso, porque al parecer es apendicitis y la van a tener que operar este día, o a lo mejor ya la operaron para estas horas. Oigan, quédense con nosotros durante todo el programa. Les pido que se suscriban a mi canal, ya quiero llegar a los 200,000, y denle like, denle like, denle like, ay, así ya repito muchas veces, y además al lado de suscribirse, que es completamente gratis, dice unirme a las membresías de los Annie Lovers, y en este jueves lluvioso les quiero dar las gracias a todos los del chat y del super chat por sus constantes donativos. Bueno, ayer entrevistamos a Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, pero me decían, sí, en efecto no se oyó muy bien, perdón, si le ponen un poquito de atención al programa del día de ayer se entiende, porque fue pues una entrevista súper exclusiva, ya habían hecho una anterior, pero en Chisme No Like, pero bueno, yo la busqué también haciendo mi trabajo, y ella quiso compartir con nosotros cómo se ha sentido y qué es lo que ha pasado. No se escucha muy bien, y bueno, pues en este video también se los quiero pasar, que sí se escucha, cómo se siente y qué es lo que pide Mayela Laguna. Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo este video, creo que es ahí, ¿no? Donde tengo que ver. Estoy haciendo este video principalmente porque el lunes me interceptaron afuera de la escuela de mi hijo un programa donde obviamente me agarraron vulnerable, enojada. Dije cosas que, como siempre que me agarran así vulnerable y enojada, no me gustan decir, pero bueno, total, las dije. Y sorpresivamente pasaron la entrevista y ese programa tuvo muchos comentarios positivos hacia mí, donde querían hacer una cuenta para depositarme dinero entre mucha gente. Les quiero agradecer infinitamente, de todo corazón. Estoy de verdad conmovida, pero no lo puedo aceptar. Yo ya estoy viendo dónde voy a trabajar, estoy teniendo ayuda de gente muy cercana a mí, y bueno, voy a salir adelante como siempre he salido adelante de todas las situaciones que se me han presentado difíciles en mi vida, y se los agradezco muchísimo. Hago este video pongo este video en mi Facebook porque en mi Instagram no sé quién, tantas personas lo hayan reportado por alguna u otra razón, no sé por qué, porque es un Instagram familiar donde llevo con él muchos años y ya no lo tengo, no puedo entrar, no hay manera de que pueda entrar. Entonces ahora me podrán encontrar por aquí. Estoy empezando a dar entrevistas y a dar la cara como siempre lo he hecho, por si me quieren preguntar lo que sea.
aquí voy a estar. Y también este video es para dejar claro que Luis Enrique Guzmán Pinal no es nada más el padre legítimo de Apolo, sino biológico también. Y estoy con muchas ansias y muy desesperada para que esto se aclare en los tribunales como debe de ser. Y con una prueba como debe de ser, cuidada, o sea, bien hecha y con todo lo que debe de ser. Les agradezco mucho a la gente, de verdad, que me está apoyando, y a los que no también, pero les pido un poco de mesura, un poco de, digamos, de contención, porque estamos hablando de un menor de edad que está sufriendo, y que no, o sea, bueno, la pasa bien por estar con su mamá, y yo hago todo para que esté bien, pero pues sí necesita de su papá y demás, y yo no quiero que el día de mañana vea tantos comentarios y haga tantas cosas. Estoy dando la cara, voy a seguir dando entrevistas, porque ya no quiero quedarme callada y seguir nada más escuchando cómo dicen cosas y cosas y cosas y cosas y cosas de mi hijo. Es un atento, es digamos que sí, es un aviso a todos los medios y a todas las personas que comentan en redes sociales que seamos un poco cautelosos con este rollo. Se los pido de la mejor manera y con el corazón en la mano. Y bueno, también entrevistamos al abogado de Mayela, luego les voy a poner la entrevista porque él nos explica muy claro. Qué buen abogado, la verdad no lo conozco más que ahora a través de entrevistas, pero quiero reconocerle su claridad, su precisión, me gusta mucho cómo explica las cosas y bueno, se ve que va a ser un buen trabajo. Mayela, ten paciencia para que aguantes lo que viene, porque sé que es muy difícil y complicado las semanas en donde todo el mundo te habla, todo el mundo te busca, todo el mundo te pide entrevistas, todo el mundo te dice para que des la entrevista, yo te apoyo, estamos contigo, somos mujeres, vamos a estar de tu lado, pero pues que en realidad se lo dicen para que den las entrevistas, pero no quiere decir que eso sea la realidad. Entonces, bueno, entiendo que estar en el ojo del huracán es complicado, ella es muy sensible, le está afectando y pues que se dé una pausa en el camino. Entrevistamos a Sofía Rivera Torres, ay, que qué guapa es y qué bien me cayó, porque ella es franca, derecha a la flecha, me gusta su tono de voz, es una mujer guapísima y además me enteré que ya vienen proyectos para ella, ya le ofrecieron un antagónico de una telenovela y platicamos con ella en exclusiva para El Precio de la Fama y esto fue lo que nos dijo. Aquí muy contenta. El mismo contenido, o sea, yo de verdad ilusamente lo pensé un poco como que, güey, me voy de campamento con amigos famosos, ya sabes, y vamos ahí a que nos graben de campamento y vivir juntos y echar desmadre. No me imaginé, no sabía que iba a ser un juego tan rudo en cuestión de estrategias, en cuestión de tensión, o sea, si bien ya sabía que era una competencia, no imaginé pues todo lo que la gente está dispuesto a hacer con tal de permanecer dentro de la competencia, ¿no? Sí me fue sorprendiendo la rudeza con la que se jugaba, la agresión con la que se jugaba, como que hasta eso nosotros en el programa, de pronto las personas creen que por el programa que hacemos en imagen, ¿qué importa? Que tenemos una personalidad como donde nos gusta echarle bronca a la gente. La verdad es que no, nosotros echamos carrilla, aguantamos carrilla también, pero es muy distinto echarle carrilla a alguien allá meterte con su vida personal, con su carácter, con lo que identifica a esa persona y a ese ser humano, lo que lo hace un ser humano, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido me sorprendió un poquito la dirección que tomó el juego, debo de reconocer. Ok, oye, y justo cuando entraste, cuando te dieron la oferta de estar en la casa de los famosos, ¿tú aceptaste enseguida o lo dudaste o quién fue que te convenció? O sea, Carlos, obvio no acepté enseguida. Dije que no varias veces porque dije, no, hombre, con lo antisocial que soy yo, porque realmente soy muy antisocial, soy una persona que disfruta de estar sola, disfruto de mi soledad, disfruto también de mi núcleo familiar. Y ahorita, justo yo le decía a Eduardo, él fue el que me estuvo convenciendo también para entrar, Edu, y yo le decía, no, mi amor, pero es que nunca en mi vida he tenido
un motivo tan fuerte, tan poderoso por no hacer un proyecto. Estamos recién casados, estoy feliz con mi familia. El año que entra, Squinkle se va a estudiar fuera. Quiero aprovechar este tiempo con ustedes. Quiero poder hacer esos últimos recuerdos en familia porque pues Squinkle ya tiene 15 años, ¿no? Ya no está tan chiquita. Ahorita cumple 16 en unos meses y va a regresar ya prácticamente adulta. Va a regresar ya de 17 años. Entonces decíamos, no, o sea, quiero vivir esta experiencia y gozar esta etapa donde todavía es medio niña y estar nosotros juntos. Y me daba mucho miedo, pero Edu, la verdad es que es lo máximo. Es un esposo súper generoso que siempre apoya todas las locuras que yo hago y que además, como él había vivido una cosa similar hace unos años cuando él hizo Big Brother, él me dijo, es una experiencia de vida. O sea, más allá de verlo como un proyecto, es una experiencia de vida que creo que como lo quieras ver, vas a crecer, te va a enriquecer todo el aprendizaje que te va a dejar la experiencia y creo que es algo que vale la pena. Yo creo que Edu también está sorprendido de cómo se está jugando este juego. Él me dijo, esto no es lo que yo hice, esto no es Big Brother, esto está mucho más duro, está mucho más fuerte y además, pues tienes a una estrella nata como lo es Wendy Guevara, ¿no? Que está dentro de la casa y que es una pistola para estar constantemente diciendo ocurrencias, generando contenido, improvisando. O sea, en realidad, Wendy es top. Esto se lo tiene que llevar Wendy Guevara. Claro, a ver, el público aquí conocedor, ven la Casa de los Famosos. Ah, una pregunta, a ver, ven y dinos una pregunta que le quieras hacer a Sofía Rivera Torres. Sofía que estuvo. Sí, es lo que le digo. Hola. Cuéntale, pero agáchate ¿Cómo y estás? hazle una Mucho pregunta gusto. del público. Ahí estamos. Agáchate tantito. Un poquito más. Un poquito más para que se vea tu carita. Ahí se ve Pregúntale perfectísimo. algo a Sofía Rivera Torres de la Casa de los Famosos. Ay, ¿qué será? ¿Te gustó, no te gustó? ¿O qué te gusta de la Casa de los Famosos? Pues sí me gusta verlo, ¿no? Porque si no veo que no. Por ejemplo, ya no me gustó que saliera. Ah, no le gustó que No, saliera. no. A nadie. Yo dije que salga otros. Yo quería que saliera ¿cómo se llama? Sergio Mayer. Sergio Ay, Mayer, no, sí, no, sí, completamente de acuerdo contigo. Oye, pero cuéntanos. ¿Cómo te ¿hay algo llamas? ¿Cómo te planeado? llamas, comadre? Ah, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Dalinda. Dalinda. Mucho Dalinda. gusto, Dalinda, y muchas gracias, muchas gracias. Sin duda yo comparto tu sentir. ¿Qué te digo, Dalinda? Lo compartimos. A ver si sale en esta. Gracias. A ver si sale en esta. Gracias. Ah, que quiere que salga Sergio Mayer en esta semana. Ay, no, veremos. sí. No creo que se te haga, Dalinda, la verdad. Sí. Yo creo que va a. Este fin de semana la voy a poner completa, es que les voy a contar. Yo hago, ahora sí, ¿se acuerdan del anuncio? En la casa, el taller y la oficina, tenga usted y era un anuncio. Pues yo en el coche, en la oficina, en el salón de belleza, en el gimnasio, he hecho entrevistas en los restaurantes, en el baño. Se los juro que un día hice una entrevista en el baño, nada más que me puse contra una pared blanca y no se sabía, pero me tuve que ir a encerrar ahí. Ay, ¿se acuerdan un día que hice una entrevista que me criticaron mucho con Iván Aguilera, el hijo de Juan Gabriel? Y me metí, era en un restaurante, había mucho ruido y era como una bodeguita, pero aparte de bodega, era una oficina en un restaurante, que me quedé encerrada como media hora porque yo cierro la puerta para que no se oyera y no sabía que la puerta se cierra en automático y no la podía abrir. Y era puerta gruesa, porque yo creo que guardan cosas de valor. Entonces yo tocaba, nadie me oía, yo media hora encerrada ahí y no sabía quién hablarle. Pero bueno, entonces también tenían guardada todos sus uniformes y su ropa del restaurante. A esa anécdota la tengo que contar luego en los sabadeandos y luego me criticaron horrible, pero bueno, el caso es que hago entrevistas por todos lados y ese fue en el salón de belleza y ellas iban llegando al salón de belleza, me querían saludar, pero yo andaba en la entrevista y por eso pasaron a saludar. Ay, muy lindas, y apoyando a Sofía Rivera Torres. Esta entrevista la vamos a subir el fin de semana completa para que la vean porque pues les va a caer muy bien a Sofía Rivera Torres. Oigan, pues fíjense que criticaron muchísimo a Jacqueline Bracamontes porque fueron a un viaje y se subieron a un sumergible, creo que en las Islas Maui o no sé dónde, un lugar maravilloso, muy lindo, pero acababa de pasar lo del Titán, el sumergible. Entonces le dijeron a Martín Fuentes y a Jackie Bracamontes que cómo era posible, o sea, que se subieran ellos, que bueno, pero subir a 5 niñas, porque tienen 5 niñas, les parecía que no estaba bien.
Entonces, Martín Fuentes, digo, es otra cosa porque iban a bajar 40 metros, pero como estaba muy reciente todo el tema, entonces Martín Fuentes explicó que este tour ya lo había contratado antes de lo del Titán y que no se puede comparar porque esto es una experiencia turística, esto es lo que vieron abajo del sumergible, las hijas estaban felices, pero pues la gente los criticó horrible por exponer a sus hijas, pero Jacqueline Bracamontes no quería subirse, primero había dicho que no, pero todas las niñas dijeron que sí, y entonces la han criticado horrible, pero bueno, no podemos comparar la circunstancia, ni cuánto bajas, iban con chalecos, en fin, digo, pueden pasar accidentes siempre, pero Martín dijo, si no quieres subirte, Jackie, no te subas, si no quieres subir a las niñas, no te subas, pero le preguntamos, y pues las niñas les preguntan, pues obvio dijeron que sí, entonces Jacqueline se tuvo que subir, y hasta la mamá, mira, subieron hasta la mamá, entonces hasta la abuelita fue a dar al sumergible, y como ustedes ven, pues son muy chiquitas las niñas, ¿cómo las vas a poner a decidir? Pues ellas van a decir que sí, y les encantó la experiencia, pero sí los criticaron muchísimo, no, y todo lo que le dijeron en redes. Lo que pasa es que Jacqueline Bracamontes y su esposo Martín son muy aventurados y siempre hacen cosas extremas, saben esquiar en agua, esquiar en nieve, las meten al sumergible, se echan de tirolesas y muchas cosas que la gente considera que están muy chicas y las arriesgan, pues sí, pero bueno, pues cada quien como papá decide y a la gente se le hace un poco irresponsable, ya ustedes me darán su opinión. Ahora vámonos con Valentina Fernández y su hermano Emilio, que son otros hijos de otro matrimonio de Alejandro Fernández, pues fíjense que también se van a lanzar como cantantes, pero ellos ya no los tienen, lo borraste. Lo iba a poner Ale y que me borre la foto, pero bueno, los otros dos hijos de Alejandro Fernández se van a lanzar, no, ya no importa, como cantantes, entonces ellos están ahora empezando a promover su música. Y ahora vámonos con Patti Cantú, que tiene noticias para todos ustedes porque está de regreso, está cantando y está muy contenta con todo lo que está sucediendo en su carrera. Oigan, pues ya empezaron los ensayos del Feliz Breakup Tour con la banda nueva que no les he presentado, pero ya les voy a presentar. Estoy muy nerviosa, muy emocionada. Tengo que aprenderme un montón de bailes, voy a tocar instrumentos, tengo invitados, son muchísimas canciones. Hay cosas que van a recordar así como estaban desde el principio, pero también hay cosas nuevas. La escenografía, todo es como muy emocionante. Voy a contar una historia para que todos esos y esas personas, esos personas y personas, para que toda la gente que necesite sanar, pues venga y sane rico, así, en buena compañía con nosotros que somos familia. Voy a estrenar una canción que es un dramón, o sea, de todo va a pasar. Ahí los veo, no se lo vayan a perder. Recuerden que la primera fecha es el 25 de agosto. Rápidamente, porque mi querido Ale, productor, es bien listo para todo esto. Y nada más para que conozcan quiénes son Valentina y Emilio, los otros hijos de Alejandro Fernández, y quieren lanzarse ahora como cantantes, o sea, todos van a acabar porque Alex Fernández ya se lanzó, Camila también, Valentina, Emilio, y falta, creo que son 5, ¿verdad? O me falta alguien, o no, nada más son 4, ¿no? Ay, pregunta ahí, ¿cuántos hijos tiene Alejandro Fernández? Titi, me dices, sí, según yo nada más son 4, ¿no? Las gemelas, o no, serán 5, ya ando perdida. Pero el caso es que casi todos los hijos de Alejandro Fernández van a acabar en la música. Pues, ¿qué quieren? 5, me faltó uno, es el único que nos falta de saber si va a cantar. Entonces, ya veremos si todos la hacen o qué tan lejos llegan, porque pues es complicado con un padre tan famoso. Sergio Mayer, ven que ha estado lloviendo y yo creo que el pobre ya no aguanta más y padece de insomnio y entonces se mete a la alberca unas horas y entonces el otro día se metió mientras estaba lloviendo. Qué peligroso porque había rayos, vean, no se deben meter a la alberca cuando haya tormenta y menos que hay rayos, vean. Es peligrosísimo nadar cuando está lloviendo, como en qué cabeza cabe, y luego todavía se voltea así de no manches. No sé si ya se salió después de al poco rato, pero Sergio Mayer le batalla para dormir, fíjense, yo ya lo veo desgastadón con todo y sus estrategias mentales, pero el sueño, el insomnio va a acabar con él si no se cuida, y no se metan a nadar si hay lluvia y hay truenos, es muy peligroso. El otro día Alex estaba jugando un partido, una final muy importante, que por cierto ganó su equipo,
y estaba una lluvia muy fuerte y no hay muchos que juegan fútbol cuando está lloviendo, pero siempre y cuando no haya rayos, ¿verdad? Cuando hay rayos tienen que suspender el partido por seguridad de los jugadores y de todo el mundo. Entonces, pues no hagan este tipo de cosas. Pues, ¿qué tal que Jaime Camil se unió a las hijas de Sergio Mayer para, pues, apoyar a su amigo y la niña a su papá? What up, guys? Todos empezaron a decir que te querían saludar. Busca la sombra, Antonia. Busca la buena luz, güey. Es buena luz. Pega el sol. 2, 3, ¿no? ¿Y leemos lo que dicen los comentarios? Ay, gracias. Qué guapo. No, guapo tú, güey. Ya, güey. Hola. Hola, Jaime. Hola. Te digo que mucha gente te quería saludar. ¿Sabe qué? Ya no me acuerdo cómo hablaba Eva. Cállese la boca. No me haga hacer cosas que ya no me acuerdo. No me acuerdo. Ya no me sale. Son guapísimos. Gracias, California, vecino. Ok, ahora sí para construir contenido que se haga viral. No, pues. Encuérate, dirían unos, pero no, ¿verdad? Eso no es el mejor. No es el mejor consejo, no. Igual, guys, ¿cómo están? ¿Y cómo sabes cuánta gente está viendo? Ahí arriba dice. Oh, shoot, that's a lot. ¿3,300? Sí. ¿Eso es TikTok? Wow. Oaxaca, Lancaster, California. Happy 4th of July a la gente de Estados Unidos. Eso es Downey, California. Tenemos mucha gente de California. That's so cool. Tabasco. Palmdale, nice. Amo a tu sobrina. Ay, todo el mundo. Guerrero, México. Están en camping. Sí, estamos en camping. Guatemala, Tijuana, Yucatán, Ohio. Se queda con Antonia. Antonia es hija de Sergio Mayer, estaban en un campamento, como les dicen ellos, el camp. Antonia es la que no le gusta el reality, que la vimos hace rato. Están preciosas, las hijas de Isabela Camil y Sergio Mayer, muy bonitas niñas. Bueno, pues hasta el propio Eugenio Derbez ya se está cansando de Bárbara Torres y le dice, ¿por qué no eres una niña normal? Vamos a verlo. Dígame una cosa, a ver, yo como público, si me siento a ver La Casa de los Famosos y quiero divertirme y veo una señora que está llore y llore todo desde que tiene menopausia también, Bárbara, ¿por qué no eres una señora normal, de veras? Exactamente, todo el mundo es lo que dice, pero pues ahora que salga Bárbara, a ver cómo se defiende, porque sí es una ola de comentarios impresionante. Bueno, pues Belinda estuvo por la Ciudad de México, ha andado viajando mucho. Tengo un coraje, Ale, porque ya ves la serie de Edén, vamos a ver ahí a Belinda, qué guapa está, y va acompañada de su mamá. Ahí va caminando, estuvo en un evento con ese body, que fíjense que ese body, no sé si se dieron cuenta que lo traía Sofía Rivera Torres en un momento en las galas de la Casa de los Famosos, o en algún momento de la casa, y se ve guapísima Sofía y guapísima Belinda. Pero resulta que Belinda hizo la de, ¿cómo se llama la serie del Edén? Ay, ahora no me acuerdo, algo de Edén. Bienvenidos a Edén. Me vi la primera temporada que me gustó y la segunda que también me gustó. Hay gente que no, pero les digo que la segunda incluso creo que está mejor que la primera porque está más rápida y más movimiento. Me choca, claro que va a haber tercera temporada porque se quedó a medias. Y en lo mero bueno que no les puedo decir para no spoilear, ay, que no las cortan. Pero está buena y Belinda tiene mucha, bueno, siempre desde la primera temporada sale mucho, pero en la segunda como que su personaje da un giro interesante que me gustó. Entonces, felicidades a Belinda y a esta serie que me gustó, pero me la cortaron a la mera hora buena. Bueno, pues ahora vamos, ay, ¿qué dice ahí? Ernesto D'Alessio, ya ven que anunció recientemente que se divorció, que ya lo platicamos aquí en el programa. Y bueno, pues lo fueron a entrevistar y dijo, miren, yo entiendo su curiosidad, pero bien lindo, ya entiendo su curiosidad, su nerviosismo, sus ganas de saber más, pero hasta firmamos un contrato para no hablar de más ni dar detalles. Incluso lo firmé yo para que Charito estuviera tranquila, porque Charito sabe que pues a mí me van a encontrar, dice Ernesto, en cualquier evento y a lo mejor entre pregunta y pregunta me pueden sacar más, pero tengo muy claro, dice Ernesto D'Alessio, que no voy a abrir la boca más que para decirles que terminamos de mutuo acuerdo, contentos, que sí, pues duele, que sí es complicado, pero no habrá más detalles por el bien de sus 4 hijos. Entonces, pues ha decidido
quedarse callado y cuando le pregunten, aunque sea una y otra vez, va a remitirse a lo que dijo en el comunicado y hace muy bien mantenerse en esa línea, porque si empiezan a dar detalles, pues nunca acabamos y luego se hace más grande la bola y la bola de nieve. El Chicharito, hay buenas noticias porque ya ven que se llevaba del chongo con la mamá de su hijo, mala relación. Ella, Sara Cohen, constantemente ponía en las redes que qué mal papá, que qué barbaridad, que cómo era posible, que no veía a sus hijos, hacía las fiestas y decía su papá casi aquí ni está. Chicharito lloró en una entrevista con Jorge Ramos diciendo, de veras, sí soy buen papá. Y bueno, pues ella le dice, todo mi feed está lleno de ti y de imágenes tuyas, y él le contesta y dice que se están llevando mejor como amigos, que se sienten más contentos y por fin, después de mucho tiempo, llevan una relación pacífica y buena por el bien de sus hijos. Bravo, bravo por ellos, porque es sin duda la mejor opción. Usted se podría imaginar, ay, Ale, ya me seguí porque no me has hecho como siempre, de ya córtale, que me hace así. ¿Ya viste cuánto llevamos? Hable y hable el día de hoy. Bueno, mientras les pido que den su like antes de que termine el programa, que se suscriban y que activen su campanita de notificaciones y por favor ayúdenme a los 200,000, se han visto muy díscolos. Y además su like, por favor, like. Nunca, tú te hubieras imaginado que hubieran hecho un dueto Rauw Alejandro y Miguel Bosé, Ale. No te hubieras imaginado, pues yo tampoco. O sea, me imagino que Rauw Alejandro, obviamente es Miguel Bosé, pero es un hombre de 67 años, contra Rauw Alejandro, que es muy joven, que está en los 20 y que ha hecho pues duetos y colaboraciones con muchas personas, pues dentro de su disco de Saturno, Planeta Saturno, incluye a Miguel Bosé y pronto saldrá el tema y Miguel Bosé lo presenta con felicidad. Qué padre que haga estas cosas, porque lo ha hecho Alejandro Fernández, las generaciones más arriba, pues ahora, en vez de que los de abajo quieran juntarse con los de arriba se quieren juntar con los de abajo porque están de moda, tienen muchas reproducciones y son los meros en Spotify, en redes sociales, en todo Spotify. Ya dije como decía en Siempre Reinas, Lucía Méndez, así ya dije, Spotify en vez de Spotify. Entonces, bueno, pues resulta que van a hacer colaboración, lo cual, bueno, ya se grabó y todo, la escucharemos en breve. Ya me fui como lorito, ya ni leí los comentarios ni nada por estar tan clavada. Es que a veces, fíjense, si clavada en la información me trabo, luego entre que ando viendo por aquí, por allá y los comentarios y revuelvo a Ale, le hago una confusión horrible. Pero bueno, ¿estuvo bueno el chisme, sí o no? Esto fue el precio de la fama y hay más, pero hasta ahí les cuento.